Nueva edición de Perspectivas en Vivo. Hoy vamos a hablar sobre los desafíos educativos más importantes para el siguiente lustro en nuestro país, a puertas de unas elecciones presidenciales y congresales que precisamente van a ser muy importantes para precisamente ver estas políticas que tanto nos preocupan, ¿no? Para conversar del tema tengo a dos invitados. Uno es Paul Neira, él es director de Learning Factor y ha sido consejero en el Consejo Nacional de Educación. Y también tengo con nosotros a Juliana Calambroyo, ella es licenciada en Educación, máster en Matrimonio y Familia por la Universidad de Navarra y actualmente es candidata al Congreso por el Partido Renovación Popular con el número 12. Bienvenidos a ambos y gracias por estar aquí en Perspectivas en Vivo. Gracias, Juliana. Bueno, es un tema que realmente podríamos hablar 400 horas, porque si uno de los sectores que más problemas tenemos en el país es precisamente el educativo. Y no es que, creo yo, y esta es mi opinión, no es que la pandemia haya agudizado los problemas, sino los ha evidenciado y tal vez los ha puesto en pantalla para que mayor cantidad de ciudadanos nos demos cuenta la gravedad de la crisis que vive ese sector. Pero lo primero que te quiero preguntar a ti, Paul, que has estado en el Consejo y estás bien metido en los temas de políticas públicas en el Perú educativas, ¿cuál crees tú que son los 3 desafíos principales que debe enfrentar un nuevo gobierno ahora en este nuevo lustro? A ver, pregunta compleja porque, como tú bien has dicho, el sistema es súper complicado, enrevesado, enorme, elefantiásico, digamos, en varios sentidos, ¿no? Yo creo que hay 3 cosas fundamentales que tienen que enfrentar, vamos, las siguientes personas que estén a cargo del país, digamos, y con mirada de responsabilidad a los próximos 15 años o 20 años, porque es fundamental entender de que efectivamente estamos discutiendo sobre 5 años, pero en realidad hay que mirar la cuestión más a largo plazo. La primera cosa tiene que ver con el tema de la gestión. O sea, es decir, dinero ya nos hemos dado cuenta que no es el problema. El Ministerio de Educación tiene 33.000 millones de soles para el PIM, el proyecto inicial mejorado o ampliado, digamos, para este año se calcula que va a ser 35.000 millones de soles. Entonces, dinero no es problema, el problema es la gestión, el problema es la estructura con la cual funciona el Ministerio de Educación, su relación con las regiones y su manejo territorial. Porque desafortunadamente nosotros comenzamos a ver una suerte de primavera cortita a comienzos del gobierno del presidente Humala, donde hubo un intento de proceso de desconcentración del sector de educación, y en ese mismo gobierno, con otra gestión, lo que hizo fue un proceso de recentralización que no ha parado. Entonces lo que sucede ahora es que tenemos un Ministerio de Educación, que es el sector central, que es el que define las políticas públicas en el país en temas educativos, pero lo que ha hecho ha sido centralizar aún más la capacidad de gasto y de ejecución y la toma de decisión, y eso tiene que cambiar, porque en un territorio como el peruano, en una estructura como la que tenemos, continuar con esto es una locura. Y junto con el tema de la gestión tiene que ver con el tema de las personas. O sea, no basta solo hablar de la gobernanza del sistema, sino también que tenemos que ver cómo generar progresivamente, y por eso que tienes una mirada que se tiene que sentar en este lustro, pero para los próximos 20 años, es cómo hacemos para que la estructura de gobierno se descentralice, pero además siempre capacidades en las regiones para poder ir progresivamente gestionando el hecho educativo en el territorio nacional de forma descentralizada. Entonces, el primer gran reto no es un tema de plata. Es muy fácil decir el tema del 6%, que más plata, que para más solo docentes. No, ni siquiera ejecutan el presupuesto que tienen. Ojo, ¿no? se devuelve. Yo tengo en TLF, en The Learning Factor, hemos hecho un cuadro. En los últimos 3 años, 2019, 2018, 2017, se devolvieron 8.500 millones de soles, porque no se ejecutó en esos 3 años. Entonces, el problema no es un problema de plata, es un problema de gestión. Y el tema de gestión está atado al tema de personas. Para que se hagan una idea, el Ministerio de Educación en su sede central, digamos, que no es la del edificio San Borja, porque hay una parte ahí, no sé si ustedes saben, pero el edificio San Borja tiene que sumarle 20 edificios más en Lima Metropolitana para poder tener a todo el aparato que funciona centralizado en Lima Metropolitana.
está repartido en distintos tamaños, pero finalmente son 20 edificios más. Hay 8.000, casi 9.000 funcionarios públicos, solo en el sector central de Lima. Y ahí tienes que sumar las que están en las regiones y los que están entre el sector central y las regiones. Entonces, no es un tema de plata, es un tema de gestión, es un tema de personas. Ese es el primer reto. El segundo reto es el tema de la educación híbrida. Y ojo, no es de nuevo caer con la tentación y resbalarse por la bajadita, digamos, del tema de totemizar a los aparatos. Totalmente. O sea, los últimos, a ver, y esto es una cosa que no se sabe, pero en el último quinquenio de la década de los 90, o sea, en el segundo gobierno de Fujimori, se comenzó a trabajar el tema de la educación digital, o sea, a distancia, con satélite, etcétera. Que eso fue refrito y reconvertido en el plan Huascarán, que fue el planteado por el presidente Toledo, que no funcionó. De ahí vinieron las OLPCs, que son las computadorcitas estas chiquitas del gobierno de García, que se repartieron 900.000 en todo el país, que tampoco funcionó. De allí, durante el gobierno del presidente Humala, lo que se impulsó fue el tema de los laboratorios escolares y los profesores para que manejen el tema, y ahí se sembró, esa fue la primera vez que se siembra en el país, hay cerca de 1.200, 1.500 docentes especializados en el territorio con capacidades para hacer uso de tecnología y generar desarrollo de soluciones educativas a partir de que tenemos un grupo de personas, ¿de acuerdo? Y de ahí hemos venido a la catástrofe, digamos, de los últimos 5 años, en los cuales tenemos 8 ministros de educación, podría ser que tengamos 9, digamos, donde casi básicamente es imposible hacer cualquier lógica. Pero ¿qué sucede? Si hacemos la corrida histórica, no tenemos ningún programa, ninguna política nacional, ninguna estructura, ninguna estrategia nacional que incorpore el tema de la tecnología y el tema digital, no el tema de aparatos, no el tema de conectividad. Estoy hablando de una estrategia que incorpore la tecnología en el salón de clases. Eso no existe. O que, por ejemplo, tenga que lidiar claramente con temas de hibridización del servicio educativo, que tampoco existe. Porque eso es lo que va a suceder de aquí en adelante. De aquí en adelante vamos a tener que vivir con esa realidad. Y el tercer gran elemento tiene que ver con el tema de la reconversión de los docentes. Ojo, mi foco no está puesto en el tema del sueldo, porque eso está avanzando. Varios candidatos a la presidencia están diciendo que van a duplicar el sueldo de los profesores. Yo de verdad les pediría que demuestren cómo van a hacer para poder sostener en 5 años la duplicación del sueldo de los docentes. Para que se hagan una idea, hoy en día en el presupuesto atado al sector de educación, los 33.000 millones de soles, el 65% es gasto de sueldo de profesores. Entonces, si yo duplico, entonces voy a tener que tener 130% dedicado al gasto. Entonces, la pregunta es cómo pago los libros de texto, cómo pago la infraestructura educativa. O sea, la matemática es bien sencilla y los números no te engañan. ¿Y a qué te refieres entonces con reconversión? Lo que pasa es que nosotros tenemos en los próximos 10 años que van a haber cerca de 100.000 profesores de una masa de 385.000. O sea, la tercera parte de los docentes se van a jubilar. Así es. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para que los que quedan se reconviertan para poder enfrentar el reto que va a significar progresivamente perder tanta gente en el camino? ¿Y tú qué opinas? Y la segunda pregunta, solo para terminar, y el segundo elemento tiene que ver con lo siguiente, y con eso ya termino mi intervención, y que pase Juliana, es durante este proceso de salida de los profesores, ¿cómo hacemos para los que son muy mayores reconvertirlos? Para que tengan otras funciones dentro del aula, que no sean simplemente estar a cargo de un salón de clase, porque es una persona que tiene 63 años y ha dedicado toda su vida a la educación y ya no le da porque tiene 63 años. No le da para tirarse al suelo, para jugar en primaria con sus alumnos. Entonces tenemos que repensar su rol, porque ella tiene, o él tiene una experticia que no le estamos metiendo al sistema para poder ser más eficientes. Con eso creo que son los 3 elementos. ¿Tú qué piensas, Yuli, de eso que dice Paul, por ejemplo? ¿Estás de acuerdo? ¿Añadirías algo más? Mira,
es interesante porque Paul ha apuntalado muy bien el tema de la gestión dentro del Ministerio de Educación. Eso lo tenemos clarísimo. Hay dinero que se devuelve porque no hay una gestión eficiente dentro del ministerio. A mí, además, fíjense el dato que también lo ha dado Paul, que es importante, y es que el 60 y tantos por ciento, 63% del presupuesto va a pagar planilla. Y esto es grande. Y no solamente la planilla de los funcionarios, sino sobre todo la planilla del magisterio. Entonces, y tenemos una cosa que no ha dicho Paul, que a mí me gustaría también apuntalar, es el tema de infraestructura, Paul. O sea, sí, tenemos un problema grande de infraestructura. Creo que también se tiene que hacer un ajuste respecto a la infraestructura y aquí quiero hilar dos ideas importantes que de cierta manera las ha perfilado pero no las ha desarrollado. Y es el tema de la regionalización de la educación o luchar contra la centralización, el centralismo. Porque no es lo mismo dar clase a un chico en Sechura a las 12 del mediodía del mes de marzo o del mes de abril que dar clase a un niño en Iquitos o dar clase a un niño en Juliaca. Pero sin embargo, todos tienen que estar en el mismo horario, las mismas horas, en un sitio que no necesariamente es un buen sitio ni adecuado. Y esto es producto de la centralización y de no atender la regionalización dentro de la educación. Entonces yo creo que hay que repensar, hay que mirar, ¿no? Este aporte y buscar en un país tan variopinto como el que tenemos soluciones reales que funcionen de manera regional, ¿sí? Que haya, por supuesto, una política dorsal, central, una gestión dorsal y central, pero que no sean con el protagonismo que tiene hasta ahora. Y esto hay que hacerlo, ¿sí? Y otra idea que también es importante respecto a la digitalización, y me ha gustado la palabra, no hay que totemizar, ¿no es verdad? No son un tótem las tablets, los aparatos, porque la función del docente es principal. Ojo, es muy importante. Y respecto a estas personas, a estos docentes que ya están mayores, ¿sí? Que además, mira, lo vimos aquí, nosotros tres somos analógicos, somos de la generación analógica, no somos nacidos digitales, no somos digitales. Hemos migrado con más o menos esfuerzo, pero lo hemos conseguido. Pero claro, la gente mucho más mayor, ¿sí? Es más difícil esa migración del todo al mundo digital, que además, tú lo has dicho, Juliana, con la pandemia lo que se ha visto no es el problema educativo, o sea, no es que tenemos más problemas, es que se ha evidenciado que ya hay un abandono sistemático. No hay ni siquiera una capacitación docente adecuada, ¿sí? Para ejercer el expertise educativo sin necesidad de la inclusión de virtual, como lo hemos vivido, menos aún se ha trabajado en una capacitación adecuada para esta virtualización a la fuerza, que como lo bien se ha dicho, va a ser al final una situación híbrida. Lo más probable, ¿no? A donde apunta la educación en todos sus niveles, es a utilizar tanto el sistema virtual como el presencial en adelante. O sea, y hay que trabajar en ello sobre algo que no se ha hecho, que yo creo que está abandonado y que se tiene que trabajar mejor, es el tema de la capacitación docente, no solamente desde el aparato del Ministerio de Educación, con capacitaciones llevadas por las UGELs o por las DRES, sino también ver un poco más atrás y es que se incluyan dentro de las facultades, dentro de los centros de formación docente, este manejo de las nuevas tecnologías de la información que no se da. O sea, te lo digo, o sea, chicos que dicen, no, sí, claro, cuando hemos llevado tecnología educativa nos han enseñado a utilizar el PowerPoint. O sea, eso no es tecnología educativa, por favor, o sea, eso es una cosa que nos enseñaban, no sé, pues a nosotros hace 20 años en el colegio. O sea, hablamos de programas educativos adecuados, ¿sí? De plataformas educativas, de que los docentes generen estrategias, o sea, han hecho un esfuerzo titánico, muchos docentes, para enfrentar, ¿no? Los retos que que ha traído el COVID-19, pero sin embargo hay que pensar que cuando se vaya el COVID-19, la normalidad va a incluir este trabajo híbrido, ¿no? Virtual presencial, y que necesita una capacitación especial para los profesores, ¿no? Y que se vea en algo más allá que manejar el PPT y saber entrar y salir del Zoom. O sea, es mucho más complejo y no Y se está dando. Paul, un poco retomando las tres desafíos, me preocupa, y creo que a los tres nos preocupa, lo primero, ¿no? La gestión.
pero parece como que, o sea, esto lo digo yo desde mi percepción de mucha ignorancia en el manejo interno de un ministerio como el de educación. O sea, siento que es como un monstruo gigante, lento, ¿no? Que lo único que habría que hacer es dinamitarlo, que huele por los aires y volver a sembrar o volver a construir. ¿Cómo haces en 5, 10, 15, no sé, en los años que tú proyectes para efectivamente hacer un cambio frente a una situación, un escenario que claramente lleva años enquistado, no solamente con la misma gente, con argollas, con asesorías y mucho dinero que no se ve reflejado en una mejora educativa, sino que pareciera que hay intereses, coimas, y no hay un interés real por la educación. ¿Cómo harías tú? O sea, ¿cómo lo ves tú, Paul? ¿Tú crees que es posible? O sea, ¿cómo harías tú ese cambio si yo mañana soy presidente y te nombro ministro? Pero ¿por qué quieres hacer eso, Dios mío? O sea, yo... No, bueno, ya, pues tampoco voy a ser presidente, pero pongamos... A ver, mira, o sea, la primera cosa que es fundamental en este asunto y así funciona la estructura es que tiene que haber voluntad política. Si no hay voluntad política y no hay un compromiso real de la cabeza más alta de, digamos, de una estructura como la nuestra, que es presidencialista, digamos, esto es imposible. Esa es una primera condición. La segunda condición es que el Ministerio de Economía esté alineado y le haga caso a ese presidente. Porque si el Ministerio de Educación se pone bruto, como dicen en mi pueblo, nada funciona. ¿De acuerdo? Y la tercera cosa es efectivamente darle una sostenibilidad de soporte, digamos, si quieres, fundamental a esos ministros o ministras de educación, digamos, que puedan entrar a poder gestionar la cuestión pública de la educación, porque si no es imposible. O sea, yo sí creo que es posible reducir la estructura del Estado en términos educativos, pero no es reducir en el sector central, es reducir aquí para poder repartir en las regiones. Pero para eso tienes que arrancar un proceso progresivo de sembrar capacidades, porque si no es imposible, si no es materialmente imposible. Tú, Juliana, Entonces, ¿crees que hay un proyecto que, o sea, hoy actualmente tú conoces si hay algún proyecto que apunte a lo que él dice? Y, por No, ejemplo, no. ustedes, no sé, de repente cuando vienen al gobierno han hablado de eso, es un tema, A porque yo no ver, creo que se discuta. mira, lo que pasa es que aquí hay varias cosas, ¿no? Sí hay de la parte partidaria de Renovación Popular, que es con quien estamos trabajando, el tema de educación sí que es más, es una de las 4 propuestas pilares, ¿sí? Con salud, con empresa, ¿no? Educación y conectividad, me parece. Entonces, es un pilar, ¿sí? Está claro, además, que siempre se dice, a mí lo que me llama mucho la atención es que el tema de educación es como muy manoseado, Paul. Yo creo que tú lo dices. Todo el mundo quiere saber que la educación tiene que mejorar, la educación es el futuro del país, si no hay Y educación. nadie hace nada. O sea, no entiendo Pero por qué está complicado lo que Paul propone. porque es que, como lo ha dicho Paul, tiene que haber una voluntad política y una visión que no termine en 5 años. No O es sea, que en tiene que 5 ver con un años, proyecto, como hay un proyecto, como en exacto, Chile hubo un proyecto país en su momento, que se fue trabajando a 30 años, ¿no? Tiene que haber también un proyecto país Perú, exacto, porque el cual lo que incluye está, un proyecto educativo que no sea, ahí me va a disculpar Paul, pero que no sea pues una lista de deseos, ¿no? Como sale pues en un proyecto educativo nacional donde es lindo, ¿no? Hay ciertos puntos que yo no comulgo, que es el enfoque género y todas estas vainas, pero ya, saquemos eso para no detenernos en ese punto, pero igual es una lista de deseos que se revisa y dices, ay, miren, 5 años no hicimos, hay que revisar. Entonces, si todo esto queda en el aire y no se llega a concretar, o sea, ¿tú lo ves así, Juliana? sí, lo que yo veo es que no hay una sostenibilidad en el tiempo, no la hay. Y además, a cada cambio de ministro, ¿sí? Parece que todo se para en seco, y esto es porque no hay desde el Ejecutivo una visión continua de la educación. O sea, el presidente tiene que saber dónde está y a dónde quiere llegar, y independientemente de los ministros que puedan tener, pero claro, el ministro siempre se tiene la idea política que el ministro es un fusible, ¿no? O sea, es al final el que paga la coyuntura política. Pero digo, más allá del actor político del ministro, tiene que haber una sostenibilidad en las
políticas públicas educativas que se quiera tener en la gobernabilidad, dependiendo de quién sea el presidente. El problema Claro, pero también, creo yo, es que no hay solo, era con claridad qué se quiere hacer. O sea, ¿qué se quiere hacer? ¿Queremos una educación de calidad? Sí, claro, pero eso es como que yo quiero comprarme una mansión. O sea, es lo que te dice, una lista de deseos. ¿Cómo? Paso a paso, ¿no? En Renovación Popular sí se está trabajando, sí se ha trabajado, pero luego también, como todo en la política, y aquí hay una cosa que hay que hacer un examen real, es que no se puede construir cuando hay una discusión de poderes que choca todo el tiempo y que no conversan, ¿no? Porque el Ejecutivo puede hacer muchas cosas, sí, pero necesita el respaldo del Legislativo, ¿no? Y que se acompañen en ese trabajo. Entonces, tiene que haber, independientemente de quién gobierne, ¿sí? Ese compromiso de los actores políticos, real, real, donde el Ejecutivo haga su trabajo, la ujú, fiscalización del Legislativo también haga su trabajo, el marco legal sea el este, marco legal adecuado, ¿sí? Y que se sostenga, ¿no? Y que pueda dar esa viabilidad al proyecto educativo que queremos, ¿no? Al plan educativo que se quiera. Si ¿Tú no, qué, es difícil. qué otras trabas ves tú, Paul, que estás ahí metido o has estado ahí, o eres experto, digamos, en el tema de políticas públicas? a ver, digamos, lo que pasa es que a mí me parece bien interesante el proceso a través del cual nos hemos derribado, digamos, esta idea de años de que el Estado peruano no le asignaba dinero al Ministerio de Educación. Ujú. Y sucedió en un gobierno. O sea, uno puede estar en desacuerdo o en contra o rabioso, digamos, con el gobierno del presidente Humala, pero durante su gobierno se dio el gran salto de la asignación presupuestal, Ujú, ¿de ujú. acuerdo? Entonces, yo creo que los siguientes mitos que hay que desmontar y destruir, uno primero, digamos, así lista, yo me atrevería a decir tres, ¿de acuerdo? El primero es el tema este de lo público y lo privado, ¿no? Esa es una fantasía. En el ámbito educativo, esta separación o esta historia que nos han contado de que existe lo público y lo privado. En educación existe un fin público de la educación, que es que el ser humano sea mejor. ¿Ok? Y el garante es el Estado peruano, con la Constitución. ¿De Ujú. acuerdo? Y de ahí Ya. existen dos tipos de servicio. El servicio estatal de educación y el servicio no estatal de educación. ¿Ok? Que los dos son autorizados por el Estado, porque ustedes creen, o sea, ¿quién autoriza al mismo Estado para poder construir un colegio en Lunahuaná? Es el mismo Estado que se autoriza a sí mismo para construirlo, para ofrecer un servicio educativo que es hecho con el Estado, o sea, con dinero del Estado. Entonces, esta falacia que ha atravesado la historia del sistema educativo peruano en los últimos 30 años, en términos de decir, existe lo público y lo privado. No, un momentito, no existe lo público y lo privado. Existe un fin público de la educación. Al punto que tú puedes tener un colegio estatal Claro, que no gestionado cumpla por... los fines públicos, que cuando revisa su gestión, no cumple los fines públicos de la educación. ¿Por qué? Porque el director es un zamarro, se robó la plata, no hay educación, los profesores no enseñan, los estudiantes no aprenden. Ojo, es un colegio estatal, pero no está cumpliendo el fin público de la educación, que es hacer mejor ser humano al ser humano, mejor peruano al peruano. Y tú podrías tener un colegio no estatal, privado, hecho con dinero de un privado, con inversión privada, o sea, particular, perdón, pero que es Ujú. un servicio no estatal de educación y que cumpla al Claro, 100% el los fin. fines públicos de la educación. Entonces, claro, ejemplos. La Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, la única, que fue la primera universidad nacional que no recibió el licenciamiento de SUNEDO. Esa universidad vendía títulos. O sea, la gente iba, pagaba plata, le daban dinero al rector, al jefe de grados y títulos, y lo que sucedía era que yo vendía el título a nombre de la nación a una persona. ¿Para qué? Para Increíble. ganar plata. En una, claro. El rector tenía una cuñada que era dueña de una empresa constructora con la cual construía las aulas de la universidad. Entonces le daba la licitación pública a la hermana para robar plata. Entonces ahí te das cuenta de que esta distinción que en todos lados se habla entre lo público y lo privado es mentira, es ficticia, es creada.
Porque, y si ustedes revisan el Proyecto Educativo Nacional, que tiene cosas súper interesantes, una de las cosas que discute es justamente esto. Entonces, claro, el segundo elemento que hay que discutir y hay que traernos abajo no es la discusión sobre el presupuesto de la educación. Si no la Esa pelea ya la ganamos. Ya dimos cuenta que podemos. La pregunta es sobre el financiamiento de la educación, que es distinto. Porque si tú te pones a pensar y ves un padre de familia en un colegio estatal que junta en la PAFA dinero para pagarle al profesor de inglés para recibir mejor educación de sus hijos, ese es financiamiento particular del Servicio Estatal de Educación. Entonces, ahí el problema no es el presupuesto, el problema es una discusión sobre financiamiento. O sea, ¿cómo financiamos la educación en el país? Y ahí no importa si eres del Estado o si eres yo privado que paga la educación de sus hijos, hay que discutir esta cuestión y esa discusión no está discutida, está ahí intocada. Te dije que eran tres cosas, ¿no? Y el tercer elemento tiene que ver con el tema de la innovación. Es una de las cosas que la pandemia ha demostrado, más allá de lo que tú dijiste al inicio del programa tuyo, Juliana, es lo siguiente, y es que la pandemia vino, ya habían problemas en el sistema, lo que has hecho desnudar. Sí, uno de los problemas que nadie está discutiendo es que el sistema educativo ha demostrado ser profundamente, o sea, tiene una aversión profunda a la innovación. No le gusta la innovación. ¿Pero tú crees? ¿Cuántos colegios experimentales hay en el Perú? ¿Cuántos colegios innovadores hay? ¿Cuánta libertad se le da a un colegio, a un director de un colegio para poder cambiar la forma? De los dos tipos, estatal o no estatal. Pero ahí yo le quiero preguntar, por ejemplo, a Juliana, ¿tú crees que lo que dice Paul, que te los lanzo a los dos, es posible de hablar de innovación cuando ni siquiera tenemos una base mínima de infraestructura, de formación docente? O sea, me parece que a mí, disculpen la ignorancia, me parece que es un paso como 4 pasos más allá, ¿no? Quieres construir el cuarto piso y no tienes ni siquiera las bases hechas. Eso es lo que yo percibo, pero no sé. Pero lo que pasa es que aquí, a ver, hasta donde se puede hacer, no está reñido. O sea, el tema de infraestructura tiene que caminar. La brecha de infraestructura tiene que irse cerrando, ¿sí? La palabra brecha suena así medio rara, pero es que es real. Hay colegios donde no se puede enseñar a un niño porque no hay ventanas, porque no hay techos, porque no hay luz, porque no hay agua, porque, en fin, está abandonado. El tema de infraestructura es importante, pero eso no quiere decir que no se trabaja en el tema de innovación, Julie. Tenemos que también ir caminando. Ok, en el tema de innovación no vamos a poder dar 10 pasos, pero demos siquiera 2 y trabajemos. Yo, respecto a la innovación, no estoy tan de acuerdo con Paul respecto a que haya un profundo rechazo en el tema de innovación. Yo creo que la educación es eminentemente, desde su carácter central y desde el tuétano, es una actividad que tiene que tener mucha innovación y creatividad de parte de todos los actores. O sea, ahora, lo que sí creo es que no hay la libertad para que se pueda dar la innovación. Es decir, que allí donde se plantean cambios, muchas veces son la burocracia, las leyes, las normas, los reglamentos, los que aguantan el tema de innovación. Es decir, el sistema educativo per se siempre querrá innovarse, reinventarse, crecer. Es más, ¿no? Es la única manera de seguir el curso de la humanidad. La humanidad es una innovación constante, ¿no? El avance de la civilización es constante y la educación va a la par siempre. Pero sí es real que hay una traba burocrática de por medio que no necesariamente sea amigable con los temas de innovación. Pero eso se tiene que revisar. Se tiene que revisar tanto en el tema legislativo y luego, por supuesto, en el Congreso de la República, pero también en el tema de reglamentos internos que son netamente responsabilidad de las direcciones y gestiones dentro del ministerio, ¿no? Y ahí yo quiero empalmar, Juliana, con algo. O sea, en todo lo que ha dicho Paul y lo que has dicho tú, se describe como si la educación, las políticas públicas, el aparato estatal no fuera un ente, ¿no? Gaseoso. Animado, ¿no? Era como, pero todo eso lo conforman personas.
Entonces, yo te quiero preguntar a ti, por ejemplo, tú eres del colectivo Padres en Acción, ¿no? Que se opuso al enfoque género en el Currículo Nacional de Educación Básica y tal. Entonces tienes este tema de formación humana bien metido. ¿Qué hacer? O sea, todo esto no funcionará tal vez porque la formación, no de los docentes, que sí creo que todos estamos claros que todo el tiempo el docente tiene que estar formándose cada vez más y capacitándose, sino del Ojo, funcionario público, ¿no? Para entender precisamente todo esto que ustedes señalan, cuáles son las prioridades, por qué hay que hacerlo así, así. O sea, a mí me tinca que hay gente que está puesta ahí, que es burócrata mucha, o que de repente tiene algún tipo de conocimiento básico, pero más bien se deja llevar por la corriente y no tiene ellos la formación para sacar adelante estas propuestas que se dan. o que no son capaces de adaptarse a los cambios que se necesitan, ¿no? Y que tampoco son capaces de entender la implicancia de las políticas públicas en el tema educativo que se den. Yo creo, Yuli, que efectivamente hay un problema del funcionario público dentro del sistema del Ministerio Público, del Ministerio Educativo, totalmente, ¿no? Pero es que, claro, ya lo hemos conversado un poco con el tema de la gestión. Muchos funcionarios no hablan entre ellos, direcciones que no hablan entre ellas. Yo en algún momento he estado ligada, por ejemplo, al tema de los profesores de religión, ¿sí? A las ODEX. Entonces es un problema porque no hablan las direcciones de educación entre ellas. Entonces pareciera que todos son entes Ah, terrible. aislados y que Claro. claro, cuando quieres caminar, resulta, no, aquí te ponen una cosa, aquí te ponen otra, no hay ese diálogo, claro, pero tú me lo dices, son personas, o sea, no es que dialogue un escritorio con una computadora, ¿no? Ujú. Lo entiendo, pero luego, claro, hay que trabajar también en la capacitación, efectivamente, de los funcionarios públicos dentro del Ministerio de Educación. No conozco directamente cómo funciona el Ministerio de Educación, ¿no? No directamente. Luego aquí se ha esbozado algo que tú lo has dejado dicho, ¿no? Que hay la percepción de que hay ciertas argollas y tal. Sí, también puede haber esa percepción y también es mucho más que una percepción y en algunos puntos centrales existen ciertos funcionarios que hay una rotación de sillas, suben unos, bajan otros, se reparten direcciones también. Y eso pasa directamente por la calidad de las personas que están, ¿Tú ¿sí? cómo ves ese Pero punto, Paul? Perdón. Ujú. ¿Tú cómo ves el punto este de los funcionarios, de sus capacidades? Porque Lo que pasa es que yo creo que hay que, a ver, sí, o sea, voy a matizar, digamos, el tema, ¿de acuerdo? ujú, La gestión pública es sumamente compleja, sumamente enrevesada, probablemente de las gestiones más complicadas en el sector, en el Estado peruano sea gestionar educación, porque además está en todo el territorio, está evidentemente desparramado por todo el territorio y los puntos de servicio están o sea, digamos, arriba en la cordillera del Cóndor, digamos, y al otro lado del universo. Entonces, o sea, gestionar eso es sumamente complicado. Si a eso le sumas, digamos, que tenemos en general en el país un funcionario público no tan bien formado, no con una carrera pública adecuada como en exacto. otros países, ¿de acuerdo? Una serie de incentivos que lo que hacen es más bien asustar a las personas que tienen talento para meterse al servicio público. Digamos, o sea, yo no voy a comparar el Perú con Finlandia, ¿me entiendes? Que es la típica comparación. No, ni con Chile, que es la odiosa comparación. Ahora vamos a compararlo con Colombia. Aquí nomás. O sea, un país que es la mitad del nuestro, tiene más gente, ¿de ujú. acuerdo? O sea, nosotros tenemos 30 millones, tú tienes 45, ¿de acuerdo? Y el Ministerio de Educación, sede central del Ministerio de Educación, hay 2.000 personas. Entonces tú dices, oye, o sea, no estoy hablando del otro lado del universo. Y decir que hay Estamos 2.000 hablando, personas es que hay 5 veces menos que aquí. ¿A eso te hay refieres? 5 meses, pero ¿qué sucede? Hay un trabajo de centralización que lo han hecho a lo largo del tiempo y arrancaron y no pararon porque tuvieron una visión. O sea, Eso, algo lo que está claro. dando vueltas también es un tema de tener una visión. Pero ojo, Así es, siguiendo con el tema, o sea, porque tampoco se trata de demonizar al funcionario público en educación, ¿de así acuerdo? es. Porque hay gente extremadamente buena que literalmente Ujú. se ha comprado el pleito y está ahí
muriendo en el arco, como, o sea, muriendo en tu palo, como dicen los arqueros, digamos, para poder detener cosas que no están pasando y que se están haciendo bien, pero lo que pasa es que, claro, uno cuando piensa en función público, dice, no, ese es un comechado, Claro, etcétera, cosa que no es verdad. No, Y el no tercer, siempre. claro, y el cuarto elemento es que el ser humano, vamos, por naturaleza es argollero. O sea, tú confías en los que conoces. Y cuando tienes un sistema como el sistema de gestión pública en el Perú, que está basado en la desconfianza, entonces o sea, tú te proteges. Entonces buscas a quien conoces para poder gestionar. O sea, historias de estas hay miles. Hay gente de buena voluntad que entró al Ministerio de Educación, salió con 5 juicios. ¿Por qué? Por hacer lo que tenía que hacer. O sea, por literalmente hacer lo que la ley le pedía. O sea, yo conozco a un amigo mío, es una persona ya de edad, ¿de acuerdo? Él cerró un instituto superior tecnológico que el tipo, o sea, en Chiclayo, no, en La Libertad, estaba robando, el tipo estaba realmente haciendo un robo a mano armada. Bueno, el tipo lo enjuició, perdón, cerró, porque tenía que cerrarlo con todos los elementos de la ley. Bueno, encontró un juez para arrancar un proceso, entonces el tipo tuvo que vivir 12 años de su vida subiéndose un bus una vez al mes para ir a firmar un papel, porque tenía que firmar arraigo. No en Lima, se tenía que ir a Trujillo. ¿Con qué plata? Entonces tú dijeras, entonces el Estado peruano tiene un fondo con el defiende a sus funcionarios públicos. No, No, ni hablar. con la suya. No hay. Él tenía que pagar a su abogado. Bueno, pero eso Va. no está pasando mucho, porque, por ejemplo, la ex ministra Flor Pablo sí está pagada, tiene pagado un abogado del Es que, IDL, ojo, una cosa es el ministro y otra pero ella cosa no era es ministra, debajo. era directora y todavía no era ministra. O sea, sí le A ver, están yo pagando. no conozco eso de ahí, pero si tú eres ministro de Educación o cualquier tipo de ministro, ¿de acuerdo? Cualquiera de los sectores del Estado, hay un fondo que te permite a ti tener una defensa ante este tipo de cosas. Lo que No, pasa ya es no, no, que... ahí no era. Ese era de un proceso previo a su Ujú, paso. Pero ya, da de igual, acuerdo. Enid. Entonces, o sea, primero, solo para terminar la idea, digamos, yo creo que tenemos que apostar por la gente. Lo que pasa es que tenemos que hacer un proceso inteligente de ir poco a poco cortando y fortaleciendo, cortando y fortaleciendo, cortando y fortaleciendo, porque si no, no vamos a juntar acá más viejos dentro de 10 años y vamos a estar hablando exactamente lo mismo porque no pasó Lo nada. O mismo. sea, la cuestión es la visión, o sea, es la Eso visión es de largo clave, plazo. Claro. efectivamente. Pero Juliana, ¿tú cómo crees, ya para ir cerrando este Cerrando. conversatorio, cómo crees que podemos hacer algo así en una realidad política en la que se da un gobierno tras otro que no tiene, digamos, una correspondencia con el anterior, ¿te das cuenta? O sea, más bien Mira, que el que viene quiere hacer lo suyo y no respetar de repente un plan como el que propone Paul al mediano largo plazo. mira, y además, yo aquí además hay que matizar algunas cosas, ¿ya? Porque si bien es cierto, no hay un plan real, ¿sí? Lo que sí hay dentro de todo es ciertos lineamientos ideológicos que perduran, que no le hacen bien a la educación, ¿sí? Ok. Eso sí. Y ¿Como luego, cuál? como por ejemplo, hay una corriente, ¿no? Dentro del Ministerio de Educación a través de las políticas públicas de querer imponer ciertos lineamientos, como el de género, que ha sido mi caballo de batalla, que tú lo conoces, que Paul también, que no tiene absolutamente nada que ver con la igualdad de oportunidades, que todo el mundo defiende, ni tiene que ver con la equidad, pero claro, que son lineamientos. Y respecto a lo que decía Paul, ¿no? Claro, hay un, un sentir dentro del ser humano de querer blindarse de sus amigos y su gente de confianza. Pero eso no puede limitar a una amplitud, ¿sí? Para escuchar todas las voces, que son lo que no se ha dado dentro del Ministerio de Educación, ¿no? No se escuchan voces disidentes. O sea, o van todas a una o te vas de este redil. Y esto implica no escuchar la diversidad en general, no solamente en este tema de género que podemos discrepar, ¿sí? Aunque seamos mayoritariamente los que decimos que no deben implementarse estas políticas, ¿no? O no este enfoque ideológico, en general no se escuchan o no se da cabida a voces distintas. Por eso es que tampoco se da la descentralización ni la regionalización, ¿no? Por ese argollismo de una única visión. Y luego Eso, también, Paul decía el tema del público y el privado, ¿no? Ojo, que al menos Paul claramente tiene una visión que la que yo comparto, ¿no? Pero sin embargo, no toda la visión educativa es eso. O sea, pareciera que hay una tendencia de persecución hacia los colegios privados, ¿sí?
Entonces, esto tampoco ayuda en el sistema educativo, ¿no? Te lo digo, el reglamento de funcionamiento de los colegios privados se trabajó antes de la pandemia, conversando mucho con la gente de los colegios privados, pero claro, post pandemia parecía que se ha abandonado, se cambió el ministro, están por sacar algo sin escuchar todas las voces. Hay voces dentro del Ministerio de Educación, ¿no?, que dicen, claro, para evitar esta brecha de desigualdad entre el público y el privado, en lugar de subir el nivel del público, lo que hay que hacer es apreciar el privado, y esa tampoco es la mejor de las soluciones, ¿no? ¿Cómo solucionar esto, Yuli? Hay que tener voluntad política, ¿no? Voluntad en las personas. Más allá de que tú puedas tener dentro del Ministerio de Educación muchas buenas personas y muchos buenos funcionarios públicos, más allá de que tú quieras tener un diálogo fluido con los funcionarios, tiene que haber una voluntad política. O sea, un compromiso país, un compromiso real, ¿no?, que, que genere esta confluencia de energías públicas, empresariales, privadas, del legislativo, del ejecutivo, del Consejo Nacional de Educación, en todos los niveles, en inicial, en primaria, en EBR, en alternativas, en universitario, o sea, que haya ese compromiso de los actores, y esto es complejo, pero no es imposible. Me ha gustado la metáfora de Paul, ¿no? Cortar, podar, fortalecer, como en las plantas, pues, ¿no? Que quieras que una planta que crezca, bueno, vas podando aquellos brotes que no están siendo buenos, pues cortemos aquellas direcciones que no funcionan, aquellos funcionarios que no funcionan, y fortalezcamos a los que sí funcionan. Para Voluntad política terminar, interna. Paul, esta maravilla, ¿cuántos años nos tomaría si es que lo hacemos bien? Para tampoco esperar, decir, ay, mira, tú lo dijiste y en 5 años no ha pasado nada. ¿Cuántos años? Depende. Para tú voltear un sistema educativo, necesitas por lo menos una continuidad de 15 años, por lo menos. Lo que le he tomado a Para que, los países nórdicos. para que tú poder voltear esta cuestión, mira, ejemplos hay miles, ¿de Para mis acuerdo? nietos, para que mis nietos, cuando mis nietos vengan. No sé si tanto, digamos, Tampoco tan pero vieja, oye. Eso, o sea, tus hijos tú no están pusiste tan la... grandes, ¿ah? Esa Perdóname, Tus hijos no están tan grandes. tú pusiste la pelota en la cancha, perdóname, o sea, digo, pero hay ejemplos súper interesantes, digamos, como por ejemplo Polonia. Polonia es un país muy parecido al nuestro en varios sentidos, en otros no, porque nosotros no tenemos una fuerza obrera como la que tiene Polonia, pero Polonia ha dado un salto en los últimos 8 años en educación de una manera impresionante. Y hay elementos muy similares que se pueden copiar de Polonia. Hay un conjunto de elementos que se tienen que transferir, porque en realidad no se trata de inventar, o sea, ya la pólvora la inventaron, o sea, ¿de acuerdo? De la experiencia, por ejemplo, de Ontario, no de Canadá, de Ontario, que tiene elementos súper interesantes, que tiene que ver con fortalecimiento de la autonomía de los docentes, la capacidad de las instituciones educativas. Por ejemplo, se dan una idea, el año pasado, 2019, no el año pasado, sino 2019, en la época prepandemia, antes del COVID, hay un concurso que hace el Ministerio de Educación donde premia al director más innovador y más disruptivo del sistema. Es un concurso abierto, es una cosa espectacular, nadie conoce, para variar, digamos, ¿no? Entonces, ganó un tipo que creo que era San Martín, en la frontera de San Martín y Huánuco, ¿no? Una zona inhóspita en medio de la nada, digamos, un director que ha hecho una cosa en su colegio impresionante y ganó el premio al mejor director disruptivo, lo invitaron a Lima, lo trajeron para premiarlo, ¿no? Yo fui, o sea, en verdad, lo que había hecho el tipo era impresionante. Bueno, en la mañana a la premiación, lo convoca a un área del ministerio y le dice, bueno, señor, usted tiene una sanción administrativa. Porque no ha cumplido las normas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todas esas normas se las saltó para poder hacer la disrupción. Claro. Ya, me queda Entonces, claro. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un sistema que no Perverso. está pensado para lo que sucede entre el estudiante y el docente en el aula, que es la magia de la educación. Y tenemos que voltearlo. Y eso toma tiempo. Sí. Toma tiempo, toma perseverancia. Pueden haber gobiernos distintos, con tendencias distintas, pero que sigan el mismo norte, que es voltear la relación y volver a mirar a lo fundamental de la educación. Lo fundamental de la educación
es ese acto profundamente humano que sucede entre el docente y el estudiante que se llama aprendizaje. Aprende el docente y aprende el alumno. O sea, se acabó. El Con sistema esa educativo magia. está construido de espaldas a eso, nuestro sistema. Entonces, lo que hay que hacer es comenzar a virar. Y esta cuestión es un tema de tiempo, es un tema de visión y de mirada. Uno después puede pelearse, abrir discusión democrática, correcta, humana, civilizada, sobre Lógica. ciertos temas que nos aprietan el zapato. ¿De acuerdo? Sí, pero no comprometemos esa mirada. No comprometemos esa mirada. Solo un último datito, digamos así, perlita del tema. En el año 1974, 73, 74 en el Perú, había 2,5 millones de estudiantes en primaria en el Perú. Viene la curva poblacional, crecemos, comienza a caer. 2019, o sea, época pre-COVID, hay 2,5 millones de estudiantes en la primaria. 2,5 millones en el 72, 2,5 millones en el 2019. No estoy hablando de educación pública privada, estoy hablando solo de la educación estatal. Ya, ok. ¿Cuántos profesores había atendiendo esos 2,5 millones de estudiantes en la primaria en el año 72? Había 80,000 profesores. ¿Cuántos estudiantes hay en el 2019? Profesores. 2,5 millones de estudiantes. Profesores, 2,5 millones de estudiantes. ¿Cuántos profesores creen que había? 180,000. Claro. Entonces la pregunta es, ¿por qué en el año 72, que éramos, yo no sé si ustedes Lo han mismo. escuchado estos discursos, ¿no? En el año 72 el Perú estaba en el ranking de países por encima de Corea del Sur. En todos los sentidos de la palabra, incluido educación, incluido calidad educativa universitaria. Hoy en día estamos, digamos, 50 puestos por debajo de Corea. En el año 72 había 80,000 profesores para 2 millones de estudiantes. Ya, ok, estábamos un poco delgados, tenemos que tener un poco más de docentes, ya, ok, 100,000, pero no 180,000. Pues. Claro. Entonces, ahí tú te das cuenta y dices, a ver, ¿realmente hemos pensado el sistema? ¿Hemos tomado las decisiones adecuadas? ¿Hemos puesto recursos adecuados para hacer que el sistema esté orientado al aprendizaje del estudiante? No, hemos construido un sistema orientado a la enseñanza. Uy, ya, pero eso ya es otro tema, creo. Sí. Te voy a invitar yo para que me lo Pero desarrolle. de verdad es fundamental esa diferencia. Entonces, la cuestión ahora que tenemos, porque además la crisis debería ser la oportunidad perfecta para poder voltear el sistema orientado hacia los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, eso sí es fundamental y sí se puede hacer porque, ¿sabes qué? O sea, marcianos no lo han hecho, no estoy hablando de gente de Saturno, de Júpiter, estoy hablando polacos, ¿me entiendes? O sea, que eran como que, o sea, hace poquito acaban de entrar a la Comunidad Económica Europea, eran como que los polacos, ¿no? O sea, se puede hacer, claro que sí. Bueno. Pero bueno. Creo que es el tema que podemos hablar ahora, pero ahora le vamos a permitir, Paul, vamos a dejar que Juliana haga su cherry candidatura. Mi publicherry, ¿no? Para el Congreso. Juliana Calambroyo es candidata al Congreso y preséntate para que te conozcan. Cambiamos el background por el background de campaña, Políticamente, ¿cómo es? La política contratada, ¿no? Eso sí no me gusta. Aviso público contratado, una cosa así es, ¿no? Aviso público. Pero lo ha pagado la OMPE o no, fueron unas elecciones, porque si no, entonces... No, de aquí hay que rendir cuentas, todo muy claro y transparente. Bueno, voy a cobrar ahí una porción de cuy chactado, algo que me dé. A ver, vamos. Oye, encantada, vamos y comemos cuy cuando quieras, ¿ah? O sea, de las cosas que más me gustan en el mundo, aunque te parezca mentira, ¿no? Venga, nada, para la gente que nos escuche, que nos sigue, bueno, Juliana Calambroyo, gracias a Dios he aceptado la invitación de Rafael López Aliaga para formar parte de la plancha, ¿no? Congresal por Lima Metropolitana para estas elecciones congresales. Voy con el número 12, hay que marcar la R y escribir el número 12. Y efectivamente, ¿no? ¿A qué voy al Congreso? Pues en el tema educativo, que es lo que hemos hablado hoy, es a conseguir la participación real de los padres de familia en la implementación de las políticas públicas. Y yo creo que además, dentro de lo que hemos conversado con Paul durante la noche, es escuchar a los padres de familia va a ayudar a entender la realidad del país en distintas regiones y poder implementar políticas públicas regionales que ayuden realmente a mejorar la calidad que tenemos, ¿no? Entonces, uno de mis proyectos de ley es además por lo que luchamos con el juicio, ¿no?
la inclusión del enfoque de género no fue consultada de manera participativa, democrática y transparente, como lo mandó lo sentenció en primera instancia. Pero bueno, hay que corregirlo, hay que mejorarlo y para eso quiero llegar al Congreso. Y yo creo que con esto acabamos. Luego también tengo el tema de empresas y de familia, ¿no? Que ya tendremos, ¿no? Julie nos tiene que invitar otro día para hablar sobre ese tema. Entonces, mira, y listo, se acabó la franja electoral. Bueno, les Se agradezco. acabó el comercial, ¿no? Y vamos a trabajar porque ya muchos conocen, Juliana tiene una familia numerosa y es una madre de familia que también trabaja y bueno, ahora Oye, tiene que ¿y sabes trabajar. qué? De esto hay que conversar en algún momento, Julie, ¿no? Cómo la pandemia ha hecho que las madres de familia, como tú y como yo, trabajemos dentro de casa, ¿no? Con lo complicado que es el trabajo remoto y además le hemos hecho de profesores, porque claro, el colegio Bueno, estaba en tú ya casa. tienes estudio, puedes armar tu escuelita completa Sí, ahí. claro, yo con 9 hijos puedo armar la escuela, ¿no? Y además, Hasta equipo de fútbol, de básquetbol, de voleibol. O sea, claro, tienes como un montón de, con reemplazos un montón de disciplinas educativas, ¿no? Deportivas. Olimpiadas, homeschooling, ¿no? Las una olimpiadas, cosa así, ¿no? claro. Claro, una cosa así, ¿no? Pero bueno, pues nada, Les agradezco habrá que mucho. conversarlo. Sí, y mucha suerte, Juliana, en la campaña, y a ti, Paul, con cambiar por la educación peruana, ¿no? También te deseo mucha Ahí suerte. vamos. En eso estamos hace un montón de tiempo. No, pero no hay que desfallecer, Paul, poco a poco. No, yo no pierdo el aguante nunca, de verdad. Esta vaina Así es. es Y de toda la pues vida. O sea que... nos apasiona, y como nos apasiona, ahí vamos, cada uno en su trinchera, ¿no? Sí, Tenemos así que es. ir mejorando. Bueno, Claro que sí. amigos, esto ha sido Perspectivas en Vivo. Los esperamos el próximo miércoles, que tendremos nuevos invitados y temas también vinculados a las elecciones para ir preparándonos para tener un voto responsable e informado y poder hacer cambios reales en nuestro país. En este programa hemos tratado de dar algunas luces, no todas, sobre lo que necesita nuestro sistema educativo, y creo que es importante que sigamos informándonos para no desperdiciar el voto y tener foco en qué es lo esencial. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias.